buenas noches. Muchas gracias por estar ahora aquí acompañándonos. El día de ahora, el tema es los templos tempranos y cosmovisión en el Antiguo Perú. Nos va a ayudar la expositora peruana Miriam Salas Olivares, doctora en Historia por la Pontificia de la Universidad Católica de Perú, donde ejerce la docencia actualmente como profesora extraordinaria, miembro de la Academia Nacional de la Historia, de la Asociación de Historia Económica del Perú, del Instituto de Huerta. Entre algunos de los datos importantes de Miriam es que en 2019, justo en diciembre, presentó su último libro, Historia de los hombres y las mujeres del Dios Creador y de las sociedades milenarias del Perú, 30 años. Ok, Miriam, podemos iniciar. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en este evento con motivo de la exposición de fotografías de Ricardo Simón sobre el Perú, ¿no? Dado que él estuvo aquí en Perú, tomó algunas fotos y de esa manera nos acercamos, Perú y San Salvador, tal vez bastante desconocidos unos de otros, salvo por las noticias de carácter político que ahora son muy notorias desde El Salvador. Entonces estoy muy contenta de participar en esta reunión y agradezco a Ricardo Simón por esta invitación, así como también a Orlando y Daira, asistentes de Ricardo, que me han ayudado muchísimo para culminar con esta presentación. Igualmente agradezco a Carlos Ortega, jefe de la Cancillería de la Embajada Peruana en El Salvador, por el contacto. Muy bien. Entonces, yo voy a hablar sobre uno de los temas que involucra la exposición de Ricardo Simón, que es Caral, un lugar, un sitio arqueológico que él visitó. Este sitio arqueológico tiene que ver más que nada como decimos arqueología, pero yo en realidad soy historiadora, no soy arqueóloga. He publicado numerosos libros de historia económica, de historia social, de una historia que tiene que ver con el largo tiempo, dado que la historia, pues, ¿qué cosa es la historia? La historia es una ciencia social que estudia el pasado del hombre desde la antigüedad al presente para comprenderlo, ¿no? Para comprender este presente y proyectarnos al futuro. No siempre la historia ha buscado ello, puesto que antes lo que más le preocupaba a la historia era resaltar a los grandes personajes para tratar de justificar el modelo social. Ahora la historia, ¿qué es lo que busca? La historia lo que busca es entender, ¿no? Entender a las sociedades, su funcionamiento, su estructura, presentar modelos, crear modelos para plantear soluciones tanto al presente como al futuro, ¿no? El porqué de las cosas. Y en ese sentido, pues, esta exposición me vuelca a hablar sobre el tema del Perú prehispánico, que supuestamente es un tema eminentemente de carácter arqueológico, pero que yo abordo desde la óptica de la historia. Es decir, desde la óptica de la historia, trato de ver por qué en el Perú persisten tantos sellos que vienen del pasado, ¿no? Es decir, el Perú de hoy es un Perú eminentemente religioso, es un Perú donde hay muchas manifestaciones de carácter religioso, danzas, bailes, plumas, ¿no? Peregrinaciones, solidaridad entre los grupos y en realidad estas manifestaciones tienen que ver mucho con el hispánico, pero también tienen que ver mucho con el prehispánico, los idiomas de ese tiempo, el quechua, el aymara, los usos y costumbres de esos tiempos, como también la mezcla con el Perú colonial y el Perú republicano. En ese sentido, ¿no? Los pueblos, muchos pueblos en el Perú, como también en América hispánica, mantienen una serie de usos y costumbres que en realidad sus raíces se hunden en el pasado. A propósito de Caral,
que esta es una foto que tomó Ricardo Simán en su visita al Perú, podemos preguntarnos, viendo estas edificaciones solitarias, ¿no? En un lugar aparentemente árido, desértico, ¿cuál fue la función, ¿no? Que estos edificios tuvieron? ¿Quiénes lo construyeron? ¿Quiénes eran los Caral? ¿De dónde venían? ¿Por qué construyeron esas altas pirámides? ¿Cómo las construyeron? ¿Y cuál es el significado que tuvieron estas pirámides, ¿no? ¿Cuál es el significado que tuvieron estas pirámides? Muy bien. Ahora, para ello tenemos que preguntarnos quiénes eran esos hombres. Entonces, ¿de dónde llegó el hombre a América? ¿Solo llegó del Asia? Generalmente se piensa que los hombres llegaron a América del Asia, según o de acuerdo a la teoría inmigracionista de Arlen Herrika, como también a la teoría de Paul Rivet, aunque Paul Rivet nos plantea que los hombres vinieron de la Polinesia. Ahora bien, una cosa que me parece interesante es que los arqueólogos persisten, ¿no?, en poner el acento del origen de los antiguos peruanos en el Asia, y además también tienen la idea de que hay solamente este origen, es decir, monoétnico. Ahora, sin embargo, algo que nos llama a nosotros poderosamente la atención son los hombres del siglo XVI, es decir, los cronistas. Los cronistas que vivieron el tiempo de Cristóbal Colón, de los descubrimientos, también de la conquista, que se maravillaron con el descubrimiento de América, como los hombres del siglo XX nos maravillamos cuando el hombre se posó en la luna, se comenzaron a preguntar, ¿no?, sobre el nuevo mundo, ¿no?, el nuevo orbe, ¿no?, que así lo bautizaron, básicamente por la diversidad de costumbres y ritos que existían aquí, totalmente diferentes a lo de Europa, así como también por los diferentes animales, árboles, plantas, ¿no? Entonces, ellos se sorprendían de la existencia de diferentes tipos de hombres, como también de plantas y animales, y siempre constreñidos por lo que decía la Biblia, en el sentido de que es Noé y sus descendientes, lo que fueran el mundo, ¿no?, de dónde provenían estos hombres que no fueran Noé y sus hijos, ¿no? Entonces, sí, para ellos fue todo un tema de indagación, y se volcaron en ello cosmógrafos, cronistas, geógrafos, etcétera, a tratar de dilucidar de dónde venían estos hombres, de dónde procedían, por dónde podrían haber entrado y quiénes eran, ¿no? Ahora, una de las cosas que ellos resaltan es definitivamente que América era un continente nuevo por esas diferencias, tanto en los hombres como también en las plantas y animales, y también por la inmensidad del territorio, ¿no? Que para ellos ese territorio era tan grande que podrían caber muchas Europas en él, muchas Europas en él. Pero otra de las cosas que también les resaltaba, los deslumbraba muchísimo a los españoles, es las grandes riquezas que existían en este territorio, ¿no? Ahora bien, Garcilaso de la Vega, uno de los cronistas, en sintonía con muchos otros cronistas como Luis Jerónimo de Oré, nos decía que si no hay antípodas, porque ya se descubrió que la Tierra es redonda, ¿de dónde es que han venido estas gentes? ¿De dónde han pasado tantas gentes? ¿No? Con tantas lenguas diversas. En el Perú se hablaban muchísimas lenguas, ¿no? Y con tantas costumbres diversas, ¿no? Entonces, él ya sostiene que debieron venir de diferentes partes, que aquí había una presencia de hombres de diferentes orígenes, de diferentes regiones. Entonces habla o apela a la multirracialidad. Y es algo en lo que yo creo. Una vez que he observado la iconografía que han dejado los antiguos peruanos a través de su arte, vemos que al representarse ellos se muestran diferentes, ¿no? Ahora bien, es cierto que pudieron venir por muchas diferentes partes, ¿no? Y además hay que pensar en una cosa, algo que nos sorprende a nosotros ahora, es como la Tierra
está viva y va cambiando constantemente en su configuración, en su orografía. Entonces, en esos tiempos, definitivamente también, esos miles de años atrás, también la Tierra definitivamente era, diferente a lo que es actualmente. Entonces, no podemos entonces insistir en la teoría imigracionista de carácter monoétnica de Alex Herlica. Cuando vemos a los hombres de Caral, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos a través de las representaciones que ellos hacen de sí mismos, ¿no? En su iconografía? Es decir, ellos presentan a personajes de carácter asiático, como ustedes pueden observar a través de estas mujeres que están en la parte superior de esta imagen, ¿no? Con los ojos rasgados, la nariz muy perfilada, los dientes, los labios muy delgaditos y luciendo un flequillo. Pero, de la misma manera como ellos presentan a este tipo de personajes, también nos presentan a otros personajes con la piel blanca, con pecas en la cara, con los cabellos dorados o de color naranja. Asimismo, nos representan otros hombres, ¿no? Con el pelo ensortijado, la piel oscura, los ojos grandes, cubiertos por párpados bastante grandes, y los labios carnosos, largos y con dientes muy fuertes. Entonces, acá lo que se observa a través de la iconografía de los propios hombres de Caral es que hay la presencia de diferentes tipos de hombres. Entonces, el poblamiento de América y en especial de Perú fue multirracial y multicultural, ¿no? Multirracial y multicultural. Y esto es algo que señalaban los cronistas, porque ellos estaban viendo, cuando ellos llegaron aquí, veían pues gente de diferentes colores, de diferentes características físicas, así como también de diferentes hablas y usos y costumbres. Y a través de esta iconografía que les presento, de diferentes culturas del Perú, ¿no? Vemos los diferentes tipos raciales que existían en el Perú. Una de las cosas que me llamó la atención, bueno, es el comentario de algunos visitadores del Perú ya en el siglo XX, de maravillarse que en el Perú pues existe una gama de, eh, de razas, una gama de razas. No podemos decir que hay una sola raza, hay una gama de razas. Y eso es algo que nos lo señaló Jerónimo de Oré, criollo ayacuchano, ¿no? Que hablaba el quechua, hablaba el castellano, el quechua, el aymara, y que además era un sacerdote franciscano que estudiaba mucho a él y a su familia, los Oré, en Huamanga, que en el año 1598 dijo, el Nuevo Mundo lo poblaron hebreos, tártaros, chinos, al igual que los habitantes de Fenicia, Cartago, la Atlántida, de Platón, las Islas Canarias y demás lugares. Eso es muy interesante, ¿no? Es decir, acá, al día de hoy en el Perú, decimos que tenemos 86 culturas vivas. Esas 86 culturas vivas no nacen de la noche a la mañana. Eso es algo que viene desde atrás, ¿no? Y eso es justamente provocado por el mismo hecho que el Perú tiene 3 regiones naturales muy marcadas: la costa, la sierra y la selva. Ahora, dentro de estas 3 regiones muy marcadas, está también presente otras regiones, 86 regiones, que son, que justamente se presentan por la misma presencia de la cordillera de los Andes y sus diferentes niveles y altitudes, ¿no? Lo cual crea pues diferentes espacios y en esos diferentes espacios se va creando cultura. Aunque, como veremos a través de esta presentación, estas culturas están interrelacionadas y van a tener sellos muy similares entre ellas. Como pueden ver ustedes, la costa está acá, es árida, se caracteriza por su aridez, pero también por la presencia de valles, ¿no? Es decir, ríos bajan de la sierra hacia la costa y lo hacen en forma de abanico. Y estos valles son bastante fértiles, planos, fértiles, y están regados por el río, lo cual favorece que las cosechas no sean solamente de un año, de acuerdo a las, perdón, de una al año,
por la estación de lluvias, sino que pueden ser hasta 3, ¿no? Luego está la sierra, caracterizada por la presencia de la gran cordillera de los Andes, que va desde Magallanes hasta Centroamérica, y luego, pues, la selva, ¿no? La alta y la baja selva, que son, que tienen, pues, como gran tributario al río Amazonas, razón por la cual se conoce con el nombre de Amazonía. Muy bien, ahora, esto nos lleva a preguntarnos y, bueno, y tratar de responder de dónde sale la cultura caral, ¿no? Ya sabemos más o menos los tipos raciales que habían en Caral, pero ¿de dónde sale esa cultura? Esa cultura tampoco sale de la noche a la mañana, es producto de una evolución, ¿no? De una evolución constante que nace justamente en la cordillera, porque cuando llegan los primeros habitantes al Perú, ¿no? El clima era sumamente gélido, ¿ah? Acá existían una megafauna, ¿no? Y los hombres, para protegerse, se cobijaron en las montañas, en las cuevas, horadadas en las montañas. Entonces, el lugar preferido de esta gente fue la sierra, ¿no? Las cuevas, las montañas, fue el lugar preferido de los primeros habitantes del Perú, que eran nómadas, cazadores, recolectores, y la cueva más importante donde se han encontrado vestigios de estos primeros hombres es en Piquimachay, Ayacucho. Justamente estaba viendo que han premiado el stand del Perú en una feria turística y el gran gestor de este stand ha sido un grupo Piquimachay, ¿no? Podemos decir que ahí está, pues, en Piquimachay, los primeros hombres que habitaron el Perú y que, de los cuales no se han encontrado restos humanos, pero sí se han encontrado unas galgas, que son unas piedras que ellos fabricaban artificialmente usando una arenilla que hay en ese lugar, que la unían o la hacían una especie de masa con paja y piedritas. Y esas piedras artificiales que ellos creaban eran las que se servían para arrojarla a los grandes animales y darles caza, ¿no es cierto? Ahora, esas galgas también utilizaron la gente de Ayacucho para enfrentarse a los españoles, ¿no? Entonces, muy interesante. Bueno, ahora, luego de este tiempo, vienen los seminómadas, cazadores, recolectores superiores, que van a pasar a ser horticultores en Guitarrero, como también pastores, ¿no? Entonces aquí también sigue siendo la cultura de la cueva, ¿no? La cueva, que es el hogar donde ellos se refugian, donde encuentran protección, encuentran comida, agua, ¿no? Y por lo tanto es la cueva el lugar que les da el sustento, cobijo, protección, lo que hace que la montaña se convierta, pues, en la primera divinidad de estos hombres. Siempre pensamos que en el mundo de las cuevas casi no hay un desarrollo cultural, pero en el mundo de las cuevas, en el caso del Perú, hay un gran desarrollo cultural. Y ese gran desarrollo cultural se va a mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la creación de las llamadas puntas de proyectil, raspadores, perforadores, taladros, y también el descubrimiento del fuego. El fuego que se va a convertir en el hogar al interior de la cueva, ¿no? Alrededor del cual, pues, el grupo, ¿no? Convive, cuece sus alimentos, ¿no es cierto? Y va creando una serie de rasgos culturales propios del grupo. También la gente de Guitarrero, por primera vez en la historia del mundo, al lado de otros en Asia, van a crear la horticultura, Guitarrero en Ancash. Ese tema es muy interesante. Guitarrero en Ancash, ahí surge la horticultura hacia 8.000 años antes de Cristo, cuando los hombres comienzan a domesticar las plantas, ¿no? También en torno a toda esta vida es que va a surgir, ¿no? Manifestaciones de carácter mágico religioso, un simbolismo, una jerarquía social,
los sacrificios, vestuario, canastas, adornos, ¿no es cierto?, batería de cocina, pintura rupestre y división del trabajo. Y, me parece interesante, una de las cosas que noté es que siempre en el Perú se pensó que la deformación craneana venía de Paracas, que es una cultura muy posterior, ¿no? A los 6.000, a los 7.000 años. Sin embargo, en las cuevas, los cráneos de los hombres que fueron sacrificados tenían deformación craneana, ¿no? Tenían deformación craneana. Muy bien, entonces la montaña es el dios de esta gente, ¿no? La montaña se convierte en el primer dios de esta gente que vive en bandas, que tiene una jerarquía social marcada por los hombres, que son los que cazan, y dirigida por un chamán, un sacerdote, que luego se convertirá en esa figura tan importante para la cultura del Antiguo Perú, que es el Huaca Vilca. Entonces, la montaña, como en el resto del planeta, se convierte en una fuerza superior de los primeros hombres y mujeres, porque los protegía de los animales, de los avatares climáticos, les prodigaba alimentos, agua, ¿no? Y además les permitía comunicar con su esencia, con la energía de la tierra. Además, les ofreció una vista panorámica, ¿no? Yo tenía oportunidad de estar en una de esas altas montañas y me quedé asombradísima, por ejemplo, de estar en Cusco y ver el mar, ¿no? De estar en Cusco y ver el mar. O sea, cuando uno está en una montaña tan alta, tiene una perspectiva del territorio enorme, ¿no? Y justamente esa perspectiva del territorio enorme es lo que a ellos les va a llevar a dominar ese territorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Garcilaso de la Vega? Que es una de las preocupaciones que también veo que está en la exposición geográfica de Ricardo Simán, la huaca. ¿Qué es una huaca? ¿No? Garcilaso de la Vega, como ustedes saben, es un gran escritor peruano, mestizo del siglo XVII, ya el XVII, en el cual, pues, ¿qué es lo que, cuál es el significado de la huaca? ¿No? Nos cuenta cuál es el significado de la huaca, y es cualquier cosa sagrada, pero principalmente la montaña. La montaña es la principal huaca, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa, que pueden ser hombres, animales, ¿no? Aves, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora, en el agua, en las cuevas, ¿no? Hay algo que quisiera remarcar, porque no voy a tocar ese tema en profundidad, pero sí me parece importante tocar un sello de identidad, ¿no? Que ya en el mundo de la cueva, ¿no? Comienzan a realizarse rituales, ¿no? Como por ejemplo, rituales en honor al fuego, ¿no? Que se ve claramente a través de las pinturas rupestres, y por otro lado también se realizan sacrificios, entierros, dirigidos por el chamán. ¿Cuál es el propósito de ello? El propósito de los sacrificios: mantener el equilibrio de la relación entre los hombres, ¿no? Y su entorno, ¿no es cierto? Con la montaña, para generar o regenerar la armonía, ¿no? Del orden establecido. Es decir, lo que se está buscando a través de estos rituales es honrar a la huaca principal, que es la montaña, para que ella lo siga protegiendo y prodigando todo lo que ellos necesitan para vivir, ¿no? Entonces, ese es el motivo principal. ¿Y cómo son estos sacrificios? Miren, no voy a hablar del tema, pero a través de las pinturas rupestres nos damos cuenta, pues, que a quienes se sacrifica es a las mujeres y a los niños, ¿no? Como signo de fertilidad, reproducción y vitalidad. Entonces, ellos ya están creyendo en algo sobrenatural, ¿no? Están creyendo en el poder del ritual y de la comunicación con los dioses a través del ritual, ¿no? Y además, ¿no? Todo el simbolismo de la forma como se sacrificaba a las personas nos revela qué es lo que ellos creían, ¿no? En primer lugar, ¿a quiénes sacrifican? A niños y a mujeres, porque son los símbolos de la fertilidad, la reproducción, la vitalidad. ¿Cómo lo sacrifican? En posición fetal, es decir, cuando ellos
están en el vientre de la madre, porque supuestamente iban a volver, ¿no es cierto?, a nacer en otro lugar, ¿ya? Por esa razón es que ellos llevan esos collares, esos adornos, ¿no?, que nos llaman mucho la atención. Muy bien. Ahora, también es muy interesante ver, ¿no?, que la mayoría de las personas que han sido sacrificadas tienen las cabezas alargadas, ¿no?, y que son cubiertas por ceniza y tierra ocre. Ahora, en este punto, yo quisiera remarcar cómo muchas de las costumbres que he observado que se dan aquí en el Perú, también se dan en otras partes del mundo. No es solamente en el Perú, ya se practicaban también en otras partes del mundo, lo cual de una u otra manera nos está hablando pues de que esta gente vino de otros lugares, ¿no? Ahora, a lo largo del tiempo, muchas de estas características se van a mantener y eso es tan interesante como a lo largo del tiempo, muchas de las características que se crean en la cueva se mantienen, ¿no? Bien, ahora, una cosa que me llama la atención es, no solamente por el estudio de un sitio arqueológico, sino de todos en general, es que, ¿por qué hay tantas similitudes entre una cueva y otra? ¿Por qué hay tantas similitudes entre las culturas, no? Si supuestamente estaban separadas por la cordillera de los Andes. Pero lo que nos permite viajar es observar que la migración de los hombres que estaban en las montañas y que veían el panorama, no solamente es transversal. Siempre se ha pensado que la comunicación de los hombres era de la sierra a la costa, siguiendo el lecho de los ríos de forma transversal, ¿no? Transversal, es decir, de la costa a la sierra. Pero cuando uno viaja y observa que también los ríos se mueven de forma longitudinal en la misma sierra, nos damos cuenta pues que las comunicaciones entre los habitantes de la sierra también era de carácter longitudinal. Entonces, por eso es que hay tantas similitudes. Ahora que, bien, el tiempo camina, ¿no es cierto? El tiempo camina y llegamos a los 5000 años antes de Cristo, a 1800 años de Cristo, que los arqueólogos conocen como el nombre del arcaico. ¿Cuál es la característica de este tiempo? Que son los primeros sedentarios. Ahora, estos primeros sedentarios ya no nacen de la noche a la mañana. Son producto de todas las experiencias, observaciones, prácticas, recorridos del territorio que han realizado estos primeros hombres. Entonces, miren, observen ustedes cómo a partir del arcaico se encuentra tal cantidad de centros arqueológicos. Ya no son unas cuantas cuevas, ¿no? Sino toda esta cantidad de centros arqueológicos que están desde La Libertad hasta Lima, ¿no? Este es el lugar donde están estos centros arqueológicos muy importantes, todos ellos, y entre ellos se encuentra Caral, ¿no? Caral, que está en Supe, que está en Lima. Entonces, todos estos sitios son importantísimos. ¿Y por qué se caracterizan? Por las grandes construcciones, ¿no? Por sus grandes construcciones de pirámides, así como las de Caral. Lo que pasa es que en Caral no hay una huaca, sino hay varias huacas, hay 10 huacas. Y por esa razón es que Ruth Chadi dice, que es la arqueóloga que trabaja el sitio, que es un Vaticano, ¿no? Entonces, son 50 huacas que están repartidas desde, ¿no es cierto?, La Libertad hasta Lima. Y en todas ellas, a pesar de las distancias, observamos características muy semejantes, ¿no? Características muy semejantes. Entonces, Caral, ¿no es cierto?, está entre estas culturas. Y es Ruth Chadi quien le ha dedicado su vida, ¿no?, a preservar este centro monumental. Mire, ¿cuál es la característica? Cuando yo fui a Caral, me sorprendió muchísimo ver cómo todas estas construcciones estaban en un sitio totalmente árido, ¿no? Aparentemente árido. Dice, qué locura, ¿no? Hacer una ciudad en un sitio tan árido. Pero en realidad, ellos habían escogido muy bien el sitio para que el río no se lleve la ciudad. Porque si uno se fijaba bien,
el valle estaba próximo. Y esta es una de las características de todas estas construcciones. Aparentemente han sido construidas en lugares áridos, pero en realidad están muy cercanos a un valle que les da los alimentos necesarios para que ellos puedan construir estas huacas. Estas huacas, ¿qué nos están significando, no? En primer lugar, que estos hombres ya generan alimentos en excedente, que tienen una mejor organización social, ¿no? Que trabajan en comunidad, en solidaridad, que tienen objetivos marcados, ¿no? Que están muy bien dirigidos por alguien, seguramente que es el Huaca Villac, que es el que se comunica con las huacas, un sacerdote, ¿no? Y además que todas estas construcciones se caracterizan por tener, ¿no es cierto?, un mensaje, ¿no? Un simbolismo muy marcado. Entonces, ya los hombres del arcaico son gente que han logrado domesticar plantas y animales, ¿no? Y ese cultivo de las plantas y animales lo realizan en estos valles en forma de abanico que están en la costa, porque son ríos que bajan de la sierra a la costa y que convierten el suelo árido en suelo fértil. Pero son los hombres en realidad los que convierten el suelo en fértil, porque el río pasa por el medio, pero es el hombre el que lleva el agua a la tierra, ¿no es cierto? Ahora, ellos van a cultivar calabaza, payar, papa, frijol, maní, camote, maíz, ¿no? Palta, guayaba, ¿no? Una serie de frutos como el ají también, que son la base de nuestra gastronomía, de la gastronomía peruana, ¿no es cierto? Tan valorada actualmente, en conjunción, por supuesto, con la pesca, porque esos hombres seguían practicando la pesca, puesto que vivían cerca del mar. Entonces, la pesca con la agricultura o la horticultura, así como también con el pastoreo, es lo que a ellos los lleva a tener excedentes alimenticios que les permite construir estos complejos monumentales de carácter divino, ¿no? Y que van a ser un reflejo de su identidad social, ¿no es cierto? Un reflejo de su identidad social y que además son que a la vez también son un calco de la huaca, del apu que dejaron en la sierra. Ajá, estos cerros artificiales creados por los hombres en realidad es como una especie de espejo del apu dejado en la sierra. Miren ustedes, porque mira, una de las cosas que llama la atención es que generalmente el complejo está construido mirando al este, no está construido mirando al maravilloso mar, ¿no? Sino está ni a la caída del sol, está mirando a el este, es decir, está mirando a la sierra, al nacimiento del sol, pero también a donde se encontraba su huaca, su nevado, su montaña. Y son pirámides de carácter escalonado que en la parte superior, por lo general, tiene una construcción de brazos extendidos. En esta construcción de brazos extendidos, ¿no? Definitivamente se busca simbolizar el tributo que se le brinda a través de los brazos alzados al Apu, pero también la dualidad y que está reflejada en estas construcciones. Hay mucho interés en sintetizar a través de las construcciones principios básicos que son la dualidad, la tripartición y la cuatripartición. Por ejemplo, se pensaba hasta el año 2013, como podemos ver a través de este libro, Estructura de los Andes Antiguos, escrito por Chiniya Watanabe, que estos principios son de los incas. Con muchas cosas se piensa que son de los incas, pero en realidad vienen de años, de miles de años atrás, ¿no? Entonces, en estas huacas hay un interés por expresar
la simbología del Axis Mundi, que es la conexión del mundo de abajo, del mundo de aquí, con el mundo de arriba, así como también la dualidad hombre-mujer, la tripartición abajo, aquí y arriba, y la cuatripartición con los 4 puntos cardinales. Bueno, entonces, y estos edificios además, al de ser una pirámide trunca, también tienen un camino ritual, plazas hundidas, circulares y rectangulares. En este camino ritual hay plazas hundidas, circulares y rectangulares. ¿Qué es lo que se busca a través de estas plazas hundidas? Conectar el mundo de abajo con el de aquí y el de arriba. Todo eso en una simbología a través de la escalera y también la cúspide de la pirámide. Ahora, en estos lugares se celebraban todo tipo de fiestas, ¿no? Para honrar a la divinidad en determinada época del año y regenerar el ciclo, de la vida, ¿no? Regenerar el tiempo, hacer que el dios sol que está dormido se despierte con energía a través del sacrificio de la sangre para revivir, ¿no es cierto?, a la naturaleza y todos los elementos que le puedan dar a los hombres, ¿no? Todo lo necesario para vivir. Muy bien, entonces vemos cómo esta arqueóloga, Mauricio, descubrió, ¿no?, que este principio de Axis Mundi estaba ya presente hace 4.000 años en las pampas de Chao en La Libertad, ¿no? Ella descubrió, ¿no?, en un territorio que actualmente es totalmente árido, en los sustratos profundos, descubrió capas en donde se mostraba que había vegetación y dentro de estos descubrimientos está la presencia de un cuadrado que en su interior tiene un círculo negro y el cuadrado es totalmente rojo. Este es el descubrimiento que hace Mauricio en las pampas de Chao hace 4.000 años. Pero lo que vamos a ver es que este principio no se queda en Chao, va a estar presente en todas las culturas del Perú antiguo, desde hace 4.000 años. Ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No hay resultados. ¿No le escucho? Bueno, entonces, por ejemplo, Huaca Prieta, como también en Caral, ¿no es cierto?, hay muchas evidencias de los adelantos logrados por esos hombres del precerámico, porque es antes de la aparición de la cerámica. Miren ustedes, ¿no? Ya esta gente, como hemos visto, ya ha desarrollado la pesca, la horticultura, ¿no? Y además desarrolla elementos, herramientas necesarias para desarrollar estas actividades. Pero descubre algo muy importante, además de todas esas plantas alimenticias, y es el algodón. Hay dos plantas que van a ser muy esenciales, además de las plantas alimenticias, que son el algodón, que les va a servir a ellos para fabricar redes con las cuales ya no solamente van a pescar con un anzuelo, un pez, sino con las redes van a poder pescar cientos de peces. Y por otro lado está el maíz, con el cual van a elaborar la chicha. Y la chicha se va a convertir en un elemento importantísimo para las ceremonias de carácter religioso, ¿no? Ahora, miren ustedes, entonces con este descubrimiento del algodón, estos hombres comienzan a tejer, no usando un telar, sino mediante una técnica que es el enlazado de las mimbres con las tramas. Entonces, lo que es Junos Verne encontró en Huaca Prieta, que es una huaca, una pirámide, en La Libertad, es este pedazo, ¿no es cierto?, este lienzo que demuestra a un cóndor, ¿no?, que no es de carácter figurativo, sino que ya tiene una carga simbólica. Porque ¿qué es lo que nos está demostrando a través de esta imagen? ¿Qué se nos está demostrando? El cóndor plácido, ¿no es cierto?, mirando al sol, con las alas desplegadas, que tiene en su interior una serpiente, con lo cual se está
demostrando el triunfo del cóndor frente a la serpiente, que representa pues el mundo de abajo, ¿no? En fin, y otras cosas que podría hablar ahora, pero ya no me da el tiempo. Y además de ello, vemos acá otras dos serpientes que están entre las alas y el cuerpo, ¿no? Que luego se van a transformar en bastones del poder de los chamanes, es decir, de los sacerdotes. Y también a través de esta figuración, de esta imagen, vemos cómo ya se va perfilando esa concepción de la dualidad, ¿no es cierto?, de la tripartición y la cuatripartición, que claramente aparece en esta otra imagen que se encontró en otro tejido de la misma Huacaprieta, ¿no? Está claramente presente ese simbolismo, esa carga simbólica. Es decir, que estos hombres otearon, ¿no?, su relación entre la Tierra y el cosmos desde muy temprano, ¿no? Y por eso es que el hombre en el Perú andino tiene una clara conciencia de que su relación aquí en la Tierra debe ser de respeto a la naturaleza y al cosmos, del cual depende. Bien, ahora, otra cosa también interesante de ver, ¿no es cierto?, es cómo ellos se van a perfilar a sí mismos, nos presentan cómo son, ¿no?, a través de estas calabazas. Cómo observamos que son esos hombres a través de estas calabazas que tienen, claro, el pelo sortijado, peinado en dos moños hacia arriba, los ojos redondos, con párpados bastante pronunciados, labios carnosos y largos y una potente dentadura, ¿no? Entonces ya hay una representación de los seres humanos. ¿Y por qué se comienza a representar al ser humano? Porque definitivamente se siente complacido de comenzar a vencer a la fuerza de la naturaleza, ¿no? Bien, ahora en Caral, donde también se dan estas manifestaciones, es importante ver esta construcción que tiene que ver mucho con esta concepción del cosmograma, ¿no?, del axis mundi, el hecho de que la Tierra está inmersa en un mundo, en un cosmos, en movimiento, en constante movimiento circulatorio, ¿no? Y a través de esta construcción que se hace con unos palitos así, alrededor de los cuales se va tejiendo en forma redonda, ¿no? Estos hombres están representando, como dice Ruchadi, los ojos y la boca de Dios, ¿no? A través de las cuales ellos buscan asemejar los 4 puntos cardinales, ¿no? El rectángulo que encontró Cecilia Mauricio, y al mismo tiempo, cada una de estas partes está muy relacionada con la tripartición, el triángulo, la tripartición, como también con la cuatripartición y la dualidad. Es algo que está muy inmerso en los hombres del Antiguo Perú, esa constante idea, ¿cierto?, de la tierra en movimiento, ¿no?, de la tierra en movimiento, el círculo del eterno retorno y la potencia del Dios, de la boca y los ojos de Dios. Porque esta imagen la encontró Ruchadi en las pampas de Chupa Cigarro. Y ella considera que esta imagen, que es un geoglifo, que es uno de los primeros que hay aquí en el Perú, están en relación con los ojos y la boca de Dios. Ahora, estas ideas, esta visión de Caral, del universo que es un círculo rodeado por un cuadrado, y también fue concebida también por Aristóteles, ¿no?, como un círculo, el universo como un círculo encerrado pues dentro de la esfera de los cielos, de las estrellas, siempre movidos, todos en este circuito, siempre movidos en movimiento circular, ¿no? El Sol, la Luna, los planetas, todos dotados de movimiento circular. Y eso mismo lo vieron los antiguos peruanos. Y como dice Guamán Poma de Ayala, gran cronista quechua del Perú del siglo XVI, XVII,
Aquí en el Perú existieron grandes astrónomos, ¿no? Grandes geógrafos, grandes pensadores que conceptualizaron las cosas, ¿no? Muy bien, ahora miren ustedes cómo ya luego, a medida que va avanzando, la tecnología, los excedentes cada vez son mayores, ¿no? Se sigue adorando a las serpientes, se sigue adorando a las aves como el cóndor, etc. A la serpiente se la figura como el mundo de abajo, con la mujer, también al puma con la tierra y al cóndor con los cielos, pero los hombres van a ganar también divinidad, ¿no? Y la representación de lo divino gana forma humana, como es el caso, por ejemplo, de esta representación que se ubicó en Sechín Bajo, ¿no? En esta construcción de Sechín Bajo, donde la construcción de la pirámide tiene construcciones internas que están caracterizadas por la oscuridad. Porque una cosa interesante también de ver es que los hombres del antiguo Perú tenían la concepción de casa-cueva, ¿no? Habían vivido siempre sin luz, ¿no? En una cueva, y cuando ellos tuvieron que construir sus casas, lo hicieron bajo la forma de cueva, es decir, sin luz, ¿no? Y al interior de los templos, también esta es una de las características que, claro, a nosotros nos puede llamar la atención. Entonces, para Guamán Poma de Ayala, ¿no es cierto? Los hombres de la segunda edad, que son los hombres que corresponden justo al periodo que estamos viendo, llegaron a entender, ¿no? Que había un Dios, ¿no? Un Dios que era el Dios Huiracocha, ¿no? Y decían, ¿dónde estás, Señor? ¿En qué parte del cielo estás? ¿En qué parte del mundo estás? ¿Dónde estás? Óyeme, Dios, ¿no? Porque es a ti a quien debemos de adorar, guardar los mandamientos y las leyes. Porque tú eres nuestro Padre, nuestro Creador, ¿no? Y todos somos unos en ti. Interesante, pues, porque Guamán Poma de Ayala, que es un escritor indígena, ¿no? Del siglo XVI-XVII, él dice que en todas las edades, porque también él va a presentarnos una cronología, ¿no? Una cronología de todo lo que yo les estoy hablando. Ya Guamán Poma de Ayala va a saber, conocer, y los arqueólogos han repetido lo que él ha dicho sin saber que él lo había dicho, ¿no? Porque en realidad, pues, la arqueología es la ciencia que estudia los sitios arqueológicos desde la praxis, ¿no? Desde las excavaciones, ¿no? Después de lo cuales realizan ellos el análisis. Pero Guamán Poma de Ayala, con sus observaciones, como también Jerónimo de el otro, también nos dan muchas luces sobre lo que pasaba en el pasado. Muy bien, entonces en Caral están todos estos simbolismos, ¿no? Es impresionante ver cómo todas las huacas, las 50 huacas de las cuales les he hablado, la ciudad Vaticano de Caral, respetan este modelo, Y Caral fue construido, ¿no? En un lugar específico, en un lugar que, como yo les digo, es un lugar aparentemente árido, pero para ellos es un lugar sagrado. Es el lugar donde tenía que ser construida la ciudad. Es el lugar elegido, es un lugar, pues, que ha sido seleccionado cuidadosamente por razones de carácter religioso, pero también por razones de carácter eh, eh, ¿cómo se puede decir? Práctico, porque en realidad a este lugar difícilmente podían llegar las aguas del río, en este caso del río Supe. Ahora, todo el lugar fue sacralizado, porque miren, Caral está en la base, ¿no? del valle, podemos decir casi llegando al mar, pero a medida que va bajando la cordillera, ¿no? Y en medio de esa cordillera
está el río Supe, los hombres de Caral sacralizaron todo este espacio construyendo diferentes ciudades, que son estas que están aquí, que construyeron cuatro a cada lado del río, con sus respectivos templos para honrar, ¿no es cierto?, el lugar, pero también al río, porque el río es el que les daba a ellos el agua, que significa la vida, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, pues, en estas construcciones, lo que los hombres están haciendo es reproducir su huaca, a la cual continúan venerando y a la cual continúan regresando, ¿no? En determinadas épocas del año en peregrinaje. A ver, cuando las personas de la sierra vienen a la costa a trabajar, en determinada época del año regresan a la sierra porque tienen que celebrar una fiesta a una virgen, pero no es solamente a una virgen, a un Cristo, sino también a un apu, a un cerro. Entonces, estas prácticas se mantienen hasta el día de hoy. Y por otro lado, está esas manifestaciones de carácter religioso que tienen que ver pues con la música, la danza, ¿no? El fuego, la presencia del fuego, y en el caso del Caral, también llega mucho más allá de la creación musical de antaras, de quenas, de flautas, ¿no es cierto?, de sonajas, como también la presencia de los quipus, ¿no?, que es una forma de contar. ¿Cuándo es que los hombres cuentan? Cuando el Estado se fortalece. Entonces tiene necesidad de contar. Y eso está en todas las culturas del mundo antiguo, como Creta, por ejemplo, como los egipcios, por ejemplo, y también en Caral, que necesitaban contar cuánto ingresaba y cómo se gastaba. Bien, acá yo les presento, por ejemplo, el caso de Aldas, que es una de las huacas de ese tiempo, que tuve la suerte de visitar, siempre me maravilló a través de los libros, pero tuve la suerte de poder ir, ¿no? Y es un lugar realmente mágico, como ustedes pueden ver, solitario, desértico aparentemente, ¿no? Pero aquí se muestra claramente la presencia de las plazas hundidas, el camino ritual, ¿no? El camino ritual que lleva a la escalera, ¿no? Y esa escalera lleva a la pirámide, a la cúspide. No todos pueden llegar a la cúspide, solamente los sacerdotes, ¿no? Con lo cual se está marcando una jerarquía. Pero también se está remarcando, ¿no?, la conexión entre el mundo de abajo, el mundo de aquí y el mundo de arriba. Y el ritual, ¿qué es lo que viene a hacer? Tratar de armonizar todas estas fuerzas en beneficio del hombre, para que el nuevo año que se inicie, pues sea un año de prosperidad y de abundancia para los hombres. Bueno, otra concepción también maravillosa de este tiempo es Chanquillo, ¿no?, que es un observatorio solar. Entonces, lo interesante es ver cómo crearon estos hombres este observatorio. Entonces, en determinada época del año, el sol pasa por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. Entonces, es una otra concepción que también está en un lugar totalmente desolado, aparentemente desolado, pero que cumple una función de carácter religioso, pero también de observatorio solar, que sirve para marcar el paso del tiempo, las estaciones, y también marcar los tiempos de sembrar, los tiempos de limpiar los suelos, como también de cosechar. Y estas son pues las imágenes que nos presenta Ricardo Simón como la huaca, ¿no? La huaca. Estas huacas que están presentes en el mundo andino. Y, ¿no?, este es el trabajo que hace Guamán Poma de añadirle sus cuatro edades, ¿no? Hoy nosotros nos hemos referido a estas edades, que el hombre pasa de una época de nómada, cazador-recolector en la sierra, a semisedentario en la costa, y también a sedentario y horticultor en la costa. Esta es la tercera edad. Y todos ellos, ¿no?, van a adorar, según Guamán Poma de Ayala, a Huiracocha. Runa Kama Huiracocha, Runa Kama Huiracocha, Tixi Huiracocha, Kaya Huiracocha, Pachacamac. Y para Guamán Poma, esos tiempos son tiempos de paz, de armonía,
pero luego se inicia un tiempo de guerra. Y ese tiempo de guerra se inicia con el formativo a partir del año 1800 a 1200. Ahora, el eje, ¿no? Se mueve. Ya no van a estar en la costa a costa, sino van a estar en la parte hacia adentro de la costa o en la sierra. ¿Cuál es la razón por la cual se produce esos cambios? Se abandonan los templos, estos templos se abandonan, se construyen nuevos templos, y lo que piensan los arqueólogos es, se debió a fenómenos del Niño, se debió a terremotos, ¿no? A lo cual yo añado nuevas migraciones de nuevos hombres, ¿no? Entonces, nuevas migraciones de nuevos hombres. Si nosotros vamos al Museo El Arco aquí en Perú, en Lima, vemos que las mochicas, que son grandes especialistas en crear huacos retratos, nos presentan diferentes tipos de raza. No solamente lo que yo les he presentado, sino también en los huacos retratos de las mochicas están presentes todos los tipos de razas, incluida la blanca, ¿no? Por supuesto, y con ojos azules. Muy bien, entonces miren ustedes cómo en este tiempo ya se mantiene, se mantiene pues esa idea de la dualidad, la idea de la dualidad, esa idea de la tripartición, esa idea de la construcción de los edificios de carácter religioso siguiendo más o menos el mismo patrón, pero se agregan nuevos simbolismos, ¿no? Como por ejemplo es la presencia del falo y de la vagina, como también la presencia del árbol de la vida. En este árbol de la vida, la serpiente es la que representa a la mujer, ¿no? Y en el caso del hombre está representado a través del falo y del puma. Ahora bien, también aparece el árbol de la vida. El árbol de la vida es una constante en todas las culturas del mundo, ¿no? Miren este maravilloso árbol de la vida que está en realidad en el Obraje de Chincheros en Huamanga. Es un sitio que también he estudiado yo para la época colonial, que es un árbol que está pues ahí desde el siglo XVI, ¿no? ¿Y cuál es la presencia, cuál es la importancia de este árbol? Es justamente porque a través de él se busca representar, ¿no? O, mejor dicho, se busca conectar los mundos, ¿no? El mundo de abajo, el mundo de aquí y el mundo celestial. Y al mismo tiempo, la regeneración del tiempo, la fertilidad y la reproducción. Entonces, el árbol es como una especie también de bendición. Y este árbol está presente aquí en la cultura Kupisnike de este tiempo. Pero así como está presente todo ello, también está presente la guerra, claramente, como vemos a través de esta imagen, ¿no? De una araña, ¿no? Que representa al decapitador, ¿ya? Y miren ustedes los rasgos físicos de los hombres que han sido atrapados, que son pues de carácter negroide, son negros, ¿no? Definitivamente. Y también está presente el falo en la parte superior de la imagen, que acá no se puede ver, pero que es una constante dentro de este tiempo. Ahora bien, en la cultura Sechín, que es una cultura fantástica, fabulosa, también, ¿no? Vamos a ver a estos guerreros, ¿no? Estos guerreros que están representados en un mural enorme de piedra, ¿ah? Que rodea todo el templo de Sechín Alto, donde está presente, pues, estas ideas de la tripartición, como también la idea de la cuatripartición y de la dualidad, ¿no? Acá está el señor, ¿no? El jefe, que es el que dirige el ritual, donde su taparrabo en realidad es todo, pues, ese cosmograma al cual las esquinas ya no están muy perfiladas, encuadrados, sino que están redondeadas, porque surge el concepto del guaya, que es el sitio, que es el extremo, el mundo de arriba, el mundo de aquí, el mundo de abajo y el guaya, que es un concepto que está presente en la oración que yo les leí de Guamán Poma de Ayala. Entonces, aquí, en toda la iconografía de los guerreros, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están buscando, qué es lo que están propiciando a través de su batalla.
a través del derramamiento de sangre, que se muestra a través del mural, ¿no? Donde están todos los guerreros, ¿no? Que matan a los hombres que han sido tomados prisioneros y que además seccionan en su cuerpo en diferentes partes, y todas estas partes del cuerpo están perfectamente representados, ¿no? Entonces, a través del ritual de la sangre, lo que se busca es regenerar el ciclo de la vida. Se busca que el sol, ¿no? Renazca con fuerza al término del solsticio de invierno para dar paso al solsticio del verano, que era cuando se realizaba esta ceremonia. Y bueno, todas estas ideas nos van a llevar, ¿no? Todas estas ideas, no solamente ideas, sino también técnicas, porque hay una cosa muy importante que me he olvidado de señalar en esta época en que surge la guerra, es que ya comienza a perfilarse la agricultura por riego, que se ensaya en Ancash, ¿no? La agricultura por riego, ya no es solamente una agricultura que depende mucho de las lluvias, sino que es la agricultura por riego. Y esa agricultura por riego va a alcanzar su perfeccionamiento en la cultura chavín, ¿no? En la cultura chavín, donde el dios principal es este, ¿no? El dios principal va a ser este. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué les hace pensar este dios principal de la cultura chavín, que es considerada el primer horizonte? Y es la cultura donde se desarrolla por primera vez la agricultura por riego. Muy bien, llegamos hasta aquí. Espero que tengan algunas preguntas a lo que hemos venido tratando, y también algunas respuestas. Hola, Miriam. Orlando. Sí, aquí me dicen que no tienen preguntas. ¿Aló? Me dicen que no tienen preguntas. Ah, ya, no hay preguntas, ya. Sí, pues queremos agradecerte mucho, Miriam, por tu tiempo y por esta exposición tan bella que nos has presentado sobre todas estas culturas. De verdad que es un gran valor aportado a la exposición, pues, que estamos desarrollando actualmente, y pues darte las gracias por tu tiempo. Ok, muy bien. Entonces, ya nos estaremos viendo.